Se puede ver, pero quiero ver el título. ¿Cuál es el título? Agua en la naturaleza, dice, capítulo 2, 2.1, introducción. Tiene que habilitar su cámara, así no puede hacer la Estoy exposición. habilitado, Liz. No se le ve, Estoy joven, en dos dispositivos. Uno en mi pero celular y con cámara y uno en mi computadora. Presentando. Tema 2, agua en la naturaleza. El 2.1, introducción. ¿dónde está eso? Agua en la naturaleza. ¿Dónde Dice, está su estructura? A eso me voy, también tenía que haber hecho estructura. ¿cómo dice? ¿Sabe lo que es la estructura, no ve? ¿Sabemos lo que es estructura de un capítulo o no? Sí, tendría que haber hecho todo lo que conlleva el capítulo, los subtítulos. Los subtítulos, ¿no? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Ya. El agua que cae en forma de lluvia discurre por la superficie de la tierra. A este se puede llamar agua de escorrentía o agua superficial. También esta agua se puede infiltrar sobre la tierra. El agua de escorrentía A ver, tiene menos una consulta. ¿Cómo sustancias. es eso de que se puede infiltrar sobre la tierra? El agua de escorrentía se infiltra sobre la tierra. Puede ir por la superficie o también se puede infiltrar el agua de lluvia sobre la tierra. No puede infiltrarse, bueno, sobre la tierra, no puede. Después le hago la pregunta nomás. Siga nomás. Bueno, el agua de escorrentía tiene menos sustancias disueltas, ya que las sales solubles sobre la litofacie son menores. Esto se debe a la posición de la litofacie, que es más lavada. El agua que se infiltra también se denomina agua subterránea y este tiene mayor contacto con las sales solubles de las litofacias. Como se puede observar en este gráfico, este es un ciclo del agua donde el agua de lluvia está cayendo sobre el terreno superficial, donde está yendo por la superficie y este se puede infiltrar. Eh, En el estudio de estas aguas hay una relación entre la composición del agua determinada y las rocas que aportan sales que lleva el agua en solución. Para este estudio, principalmente nos fijamos en las aguas subterráneas, ya que las aguas subterráneas están más cargadas de sales y estas sales llevan al seno del agua, que quiere decir al agua subterránea. El agua de ríos, esta mayormente se pueden alimentar de aguas superficiales y aguas subterráneas. En tiempos de lluvia está mayormente alimentada por agua de lluvia o agua de escorrentía. Y en los meses de estiaje, que se refiere a los meses secos del año, está alimentada por las aguas subterráneas. El agua de ríos. El agua de ríos disuelve mucha cantidad de materiales y esta solución de las sales pueden ser solubles pueden, o pueden ser, se debería atacar. Hay, hay sales que no se disuelven rápidamente y estas se atacan para entrar en solución con el agua del río. Y eso sería toda la introducción, dice. Textos, no tiene títulos, agua de ríos, no sé. Habla de soluciones de las sales que pueden ser solubles. Las soluciones ya están con sales. Y no puede decir la solución de las sales son solubles. Puede cortarlo, por favor. Ya puedes retirar. Las diapositivas tienen mucha observación, no tiene estructura y van las preguntas. Bueno, dice. ¿Cuál es el destino de las aguas? Ahora sí puede habilitar.
su cámara, si no, no lo hace. Estoy habilitado, Liz. Estoy con mi Pero no lo celular. veo, joven. Habilite, pues, uno de ellos. Claro, Ahí se puede, ¿eh? ahí Sí. se puede ver, así, eso. Dice, ¿Cuál es el destino del agua de lluvia? pueden ser superficiales o... Ah, se discurre sobre la superficie, el agua de lluvia. El destino es la superficie de la tierra. ¿Qué entiende usted? ¿Qué significa para usted infiltración? Que está entrando a un estrato, según el tema que estamos hablando. Que está infiltrándose sobre la superficie. ¿Cómo es eso de infiltrándose sobre la superficie? No lo entiendo. Sobre la superficie es arriba, sobre la tierra, se está infiltrando hacia arriba. Al estrato, perdón. Una infiltración al estrato, a los diferentes estratos que... ¿Cómo se llama eso? Infiltración. No, no, no. ¿Cómo se llama cuando usted me habla de estratos? Tiene otro nombre. Litofasia. No, las litofasias están en la superficie de la tierra y están al interior de la tierra. Capas de suelo. ¿Puede entrar usted en su celular? Por favor, ponga qué significa infiltración. Dice. ¿Y qué es la acción de... ¿Qué es filtrar entonces? Sustantivo infiltración, filtrar adjetivo. ¿Qué es filtrar? Que está ingresando, dice. No, lea con calma, lea. ¿Qué es filtrar? Hacer pasar un líquido por un filtro para hacer alguno de sus componentes. Uno, ¿no ve? Hacer pasar un líquido por un medio filtrante. ¿Usted considera que el terreno es un medio filtrante? Sí. Cuando yo le hablo de infiltración, usted dice, está infiltrando sobre la tierra. Cuando usted me dice está infiltrando sobre la tierra, yo estoy pensando en la superficie de la tierra y arriba. Y ese no es el concepto de filtrar. Es lo que dice, es la penetración del agua, y ahí podría decir penetración. El agua llega a la superficie y empieza a percolar hacia el subsuelo. ¿No es así? Hacia el subsuelo. Subsuelo se dice la superficie del suelo y al interior del suelo, por debajo de la capa superficial del suelo es el subsuelo. Entonces, el agua, cuando llueve, tiene dos destinos. Primero, que se escurre, constituyéndose las aguas superficiales, y segundo, que se infiltra para ir a constituir, ¿qué aguas? Aguas subterráneas. Las aguas subterráneas. Esa es la... Es que cuando yo no entiendo el término, tengo nomás que ver para hablar con mejor criterio en lo que voy a responder. Yo me imagino que es filtrar, pero no estoy diciendo lo que es correcto. Lo que es correcto es percolación, penetración del agua en el subsuelo. Quiere decir que está bajando el agua desde la superficie hacia el interior de la tierra. ¿Y acá circula o no circula el agua en el subsuelo? Circula, dice. Esas dos cosas. El agua de lluvia tiene dos destinos. La primera, van a escurrirse las aguas en la superficie de la tierra, al llegar a la superficie de la tierra, y van a ir a formar las aguas superficiales. ¿Quiénes constituyen las aguas superficiales? Jonathan.
El agua de lluvia y el agua subterránea, dependiendo la época. Jonathan, entiéndeme la pregunta. ¿Quiénes constituyen las aguas superficiales? Sales, las sales, el agua de lluvia. Eso sería, dice. Los materiales que hay en la superficie. Estoy hablando, Jonathan, de aguas superficiales, no estoy hablando de sólidos, estoy hablando del agua. El agua ¿O dónde de se lluvia, encuentran las aguas superficiales? en la superficie, dice. ¿Quiénes son? ¿Quiénes constituyen las aguas superficiales? Ahí viene. ¿Alguien me puede decir? Cindy. Está en los ríos, en las lagunas, en las vertientes, en las cascadas y otros en general. ¿Y qué es del mar? Las aguas superficiales constituyen las aguas de los ríos, las aguas de los lagos y las aguas de los mares. Eso es. No estoy hablando de sales, estoy hablando de aguas. ¿Qué es ciclo del agua o ciclo hidrológico? Es el proceso que cumple el No agua. se me invente, no se me invente. ¿Sabe? No sabe la definición de ciclo hidrológico. No, dice. ¿No? Entonces, también lepto- tenía que haber entrado a internet y buscar sí. En conocimientos generales es el proceso que el agua tiene. ¿Cuál es ese proceso que tiene el agua? No sé cuál es el proceso. Primero es la evaporación y estos se forman gases de hidrógeno y oxígeno, el cual genera el agua de lluvia y hace un ciclo Hay una cosa, Jonathan. Cuando se evapora el agua, ¿se separa en sus elementos constituyentes o se evapora como molécula de agua? Porque me ha dicho usted, se separa en hidrógeno y oxígeno. como molécula. Entonces no tiene por qué decir que se separa en hidrógeno y en oxígeno. El agua se evapora, un mol de agua líquida se evapora a un mol de vapor de agua. Sí, dice, ahí me confundí. Pero no le estoy preguntando yo de los distintos fenómenos que ocurren en la naturaleza para el ciclo del agua. Es decir, para el cambio de estado, del estado líquido al estado de vapor, del estado vapor al estado sólido, del estado sólido al estado líquido. ¿Cómo se define ciclo del agua o ciclo hidrológico? Esa es mi pregunta. Según el internet dice, el ciclo hidrológico es el agua que circula por el planeta en diferentes estados, líquido, sólido y gaseoso. Es la circulación permanente del agua en la superficie de la Tierra, o que es en la Tierra, no en la superficie. Es la circulación permanente del agua en la Tierra. Puede ser como agua superficial, puede ser como agua subterránea. Ahora, ¿cuáles son los procesos, fenómenos que se dan de manera natural que hacen que el agua prácticamente pase de un estado a otro estado? Y es de manera complementaria. Pero el ciclo hidrológico habla de la circulación del agua de forma permanente. Todo el tiempo está circulando en los diversos estados del agua, sólido, líquido y vapor de agua. ¿No es así? Esa es la definición. ¿Quiénes alimentan a los ríos? En esta época de la lluvia, ¿quiénes han alimentado a los ríos? Las aguas superficiales. ¿Quiénes alimentan a los ríos? A todos les pregunto. Las aguas de lluvia. Las aguas de lluvia. Jonathan, si hay agua en el río Rocha, ¿por qué hay agua turbia en el río Rocha? ¿Por qué ha llovido? Ya lo respondió usted al hacer la pregunta. El agua de lluvia, ¿a qué alimenta? Dijo. Yo le estoy volviendo a preguntar, ¿quiénes alimentan a los ríos? El agua de lluvia, dice. Claro, pero ya le han corregido. Usted ya me ha dicho agua superficial. Pero, por eso entiéndame la pregunta. Escuche la pregunta. Sí, es que pensé que lo estabas respondiendo igual ahí ya. Dice. No, no estás respondiendo. Está mal su respuesta, ahora ya sabe por qué ya han respondido.
¿quiénes alimentan a los ríos? Le vuelvo a preguntar. El agua de lluvia, aguas subterráneas, dependiendo de la época del año. Esa era su respuesta. Es una mezcla de las aguas subterráneas y las aguas superficiales, que es las aguas de superficiales, ¿no ve? Una mezcla. En esta época, yo le he dicho, en esta época, ¿quién alimenta a los ríos? Es el agua de lluvia. Estamos en época de lluvias, es la lluvia. ¿No es así? Es la lluvia quien alimenta en este momento, porque en las épocas de estiaje, ¿quién alimenta a los ríos? Las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas. De todas maneras, la primera estaba mal, ahora ya lo ha corregido. ¿Qué es lo que llega a comprobar con esto? Con el agua de lluvia que alimenta en las épocas o en los meses húmedos, alimenta a las aguas de los ríos. ¿Qué se comprueba? En las épocas de sequía, en las épocas de estiaje, no alimenta las lluvias porque no hay lluvias, alimentan las aguas subterráneas. ¿Qué es lo que llega a comprobar en las aguas de los ríos? En la época de estiaje el agua es más salina, contiene más sales debido a que se alimenta de las aguas subterráneas. ¿Y qué pasa con las aguas subterráneas? ¿Por qué hace que las aguas de los ríos sean más saladas en las épocas de estiaje? Es ¿cómo se puede decir? Pasa por las diferentes sales de las rocas, el agua subterránea, y eso hace que en época de estiaje tenga más sales, dice. Cuando hacemos una diferenciación o una discriminación entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas, y ahí decimos, ¿cuál de las dos aguas contienen mayor cantidad de sustancias disueltas? El agua subterránea, dice. Esa es la respuesta nada más. Es decir, yo le pregunto el por qué. ¿Por qué me dice que son las aguas subterráneas? ¿Por qué dice que tiene las aguas de... A ver, alimentan las aguas subterráneas y eso hace que sean más salinas las aguas de los ríos. Y ahí viene el por qué. ¿Por qué? Entonces ahí su respuesta está bien, ¿no? Porque contienen mayor cantidad de sales. Y ahora le pregunto, ¿por qué contienen mayor cantidad de sales las aguas subterráneas y no así las aguas superficiales? Las aguas subterráneas se debe a que se infiltra sobre los diferentes estratos, sobre el subsuelo, ya que hay diferentes... Ya no me diga sobre, por favor. Ese sobre significa arriba, por favor. Dígame en el subsuelo, Ya que se infiltra al subsuelo y contiene más sales los diferentes estratos por donde se infiltra Hay una el agua. respuesta bien concreta, hijo, al respecto. Si alguien puede corroborar, si es que ha leído, ¿por qué las aguas subterráneas contienen mayor cantidad de sustancias disueltas en relación a las aguas superficiales? Daisy. Dicen, como estas aguas son subterráneas, se encuentran en mayor contacto con los minerales o con las sales en este caso. Al tener mayor tiempo de contacto con estas, agarra mayor cantidad de sales. Su respuesta concreta, amor. Está ahí su respuestita. Tiempo de concentración o concentración. ¿Cómo es eso de tiempo de concentración? Está bien lo que me ha dicho, pero quiero que me lo resuma. A ver. Al estar tanto tiempo, no, más tiempo... Pero eso resúmalo en dos palabritas. Ya lo ha dicho. En vez de decir, no sé, tiempo de concentración, no está bien. Concentración es otra cosa. Tiempo de contacto, ¿entre quiénes? Entre las sales o los minerales en este caso. ¿Con quién? Y el agua. Listo. Esa es la respuesta correcta. Por el tiempo de contacto mayor entre el agua y las rocas. Listo. Como están en el subsuelo, están el tiempo, el periodo de tiempo que está el agua en contacto con las rocas es mayor que en la superficie, lo que decía Jonathan.
cae el agua en forma de lluvia, entra en contacto con los gases, cae a la superficie de la tierra y va escurriéndose, y al escurrirse va lavando las rocas. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Y deja de llover y desaparecen las aguas superficiales, las aguas de escorrentía, ya no hay más. Y empieza a infiltrarse. Y en el subsuelo están dentro de acuíferos. Son bolsones de agua los acuíferos, de acumular agua y de transportar agua, ¿no? Esa es la función de un acuífero. Entonces, el tiempo de contacto es mayor entre el agua y las rocas al interior al interior del suelo que en la superficie. En la superficie se escurre, lo lava y listo. En cambio, al interior hay más tiempo de contacto entre la sal y el agua. Por eso es que el agua subterránea contiene mayor cantidad de sales, de sustancias disueltas. Y si ese agua subterránea es la que va a alimentar a los ríos, por supuesto que se va a incrementar la salinidad de las aguas de los ríos, porque está siendo alimentado por aguas subterráneas. Y por naturaleza sabemos que estas contienen mayor cantidad de sales disueltas, entonces va a estar más concentrado. Se está evaporando. ¿Qué se evapora? No se evapora las sales, se evapora el agua, H2O, y quedan las sales en lo poco que queda del agua. Por lo tanto, esas aguas, su salinidad de esas aguas se ha incrementado. ¿No es así? Entonces, en las épocas de estiaje se llega a comprobar de que estas aguas de los ríos aumentan su salinidad. Y en las épocas de lluvias, Jonathan, Es menos salino. si en las épocas de estiaje aumenta su salinidad, en las épocas de húmedas, en las épocas de lluvia, ¿qué pasa? Es turbia. Estoy hablando de salinidad. Base. Estoy diciéndole, si en las épocas de estiaje comprobamos, al ser alimentadas los ríos por aguas subterráneas, comprobamos que la salinidad está aumentando de estas agüitas de los ríos. Está aumentando. Y cuando llueve, ¿qué pasa con las agüitas de los ríos? ¿Qué pasa con su salinidad? ¿También aumenta? Es menor al... Pero ¿cuál es el término correcto, hijo? ¿Quién me dice? Disminuye su salinidad. Disminuye la salinidad. Si aquí le estoy diciendo, está aumentando su salinidad, cuando llueve en épocas húmedas, en épocas de lluvia, las aguas de los ríos disminuye su salinidad. Yo si le digo, ¿es mayor, es menor? Ahí me va a responder, es mayor, es menor. Pero si le estoy diciendo, a este lado, aumenta, lo contrario de aumenta, ¿qué es? Disminuye. Disminuye. Disminuye la salinidad. Va disminuyendo. No puedo decir es menor porque no puedo, en ese momento no puedo agarrar y medir. Si mido, ahí digo, además tendría que tener un dato anterior de decir, la salinidad era 1000, ha llovido, ahora la salinidad he medido es menor. Ahí sí le acepto la respuesta porque ha bajado a 500, digamos, miligramos por litro de sales disueltas. Pero si me dice aumenta, y a este lado disminuye. ¿Pero a cuánto? No sabemos, porque no hemos medido, no tenemos un antecedente anterior de que esas agüitas de los ríos tienen salinidad elevada, pero ¿cuánto es su salinidad? Es otra cosa, ya es una cosa medible, que se puede medir. Listo. Tiene una respuesta buena, y esta le voy a preguntar. Yo quiero estudiar la composición química del agua. Quiero estudiar la composición química del agua. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Estudiar un Primero, aforo. ¿en qué? Estoy hablando de composición química, hijo. Primero, ¿qué hacemos? Hemos dicho, el agua que cae en forma de lluvia tiene dos destinos. La primera, que se escurre
yendo a formar las aguas de escorrentía y que van a constituir las aguas superficiales. La segunda que se infiltra yendo a constituir las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas contienen mayor cantidad de sales disueltas en relación a las aguas superficiales por el tiempo de contacto, pero además porque en las aguas subterráneas se desarrollan todos los fenómenos de una manera más completa que hacen posible que las sales, que son solubles y no solubles, terminen todas solubilizándose y pasen al seno del agua, componentes químicos que antes formaban parte de la sal y ahora forman parte del seno del agua. Si yo quiero estudiar la composición química del agua, dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos dos elementos o cuáles son esos dos aspectos fundamentales que debo considerar? Dependiendo el agua, Alicia, si es agua subterránea o agua superficial. Se me tiene que decir qué es lo que va a ser en ese caso. Si tiene agua superficial o agua subterránea, ¿en cuál va a estudiar? ¿En cuál vería usted? No necesario, sino adecuado estudiar la composición química. Las aguas superficiales. Las aguas superficiales es más conveniente estudiarlos, ya que este tiene una mayor solución en sales y tiene mayor tiempo, como dijo más antes, mayor tiempo en... Me está invirtiendo la cosa usted, no he dicho eso yo. Yo he dicho que las aguas subterráneas contienen mayor cantidad de sales, no las aguas superficiales. Y usted me está diciendo las aguas superficiales, ¿no? Subterráneas, dije, Alicia. ¿Cuál elegiría para estudiar la composición química? ¿A cuál de las dos? ¿Las aguas superficiales o las subterráneas? Subterráneas. Ya. ¿Por qué elegiría las aguas subterráneas? Ya que tiene más contacto con las sales. ¿Por el contacto que tiene o por la cantidad de sales que tiene? Sales que tiene, perdón, Alicia. ¿Qué más? La cantidad de sales que tiene. ¿Qué más? Está mayor tiempo en contacto con las sales. Necesito tiene que verlo. La segunda respuesta tiene que verlo. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Listo. Hay que prepararnos más, hay que prepararnos más. 2.2, Chambi Mamani. Gracias, Guarachi, Chambi Guarachi. Está bien, Alicia. ¿No cree que se refiere a la superficie de la roca nada más? ¿Qué tal si el agua no penetra? El agua la roca es impenetrable. ¿Qué tal si no penetra el agua? ¿Usted cree que va a penetrar si es una roca impenetrable? Entonces la litofacie va referida siempre, por eso decía usted, porque las litofacies están más lavadas. O sea, la superficie netamente de la roca. Pasa el agua, la lava y listo. ¿No es así? Ahora en composición lo que usted me dice está bien. Ese es. ¿Qué me dice el capítulo 3? El agua en la naturaleza. El agua en la naturaleza. Quienes tenían que haber estudiado ya tendrían que saber cómo lo tenemos al agua en la naturaleza. ¿Cómo lo tenemos? Si alguien me dice. En solución. En solución. Entonces vamos a hablar de la solución, a pesar que en el capítulo 2 ya hemos hablado del agua en la naturaleza, está en solución, siempre disolviendo gases y sustancias sólidas. Ese es el agua en la naturaleza. Dice, relación entre litofacies, es decir, entre los estratos, ahora sí lo manejo estratos, de las rocas y composición de las aguas. Entonces, vean ustedes lo que dice, relación. La composición de las aguas está en relación al contacto que va a tener el agua con las litofacies o los estratos de las rocas. Si esas rocas, esas sales,
no son solubles, el agua no va a adquirir ninguna composición del agua. Va a seguir siendo H2O, porque no son solubles. Pero si ese agua va a entrar en contacto con rocas cuyos minerales prácticamente son sales solubles, el agua va a adquirir una composición química. Y precisamente vamos a hablar de esa relación entre las litofacies y la composición. ¿Qué tanto las litofacies son lavadas, son disueltas las sales de las litofacies y aportan una composición química a las aguas de la naturaleza? ¿Qué tanto? Y ahí prácticamente en el capítulo 3 van a ver una muestra de un río que dice el agua disuelve. El agua disuelve. Cuando entra en contacto, ya sea en la superficie, ya sea al interior del suelo, el agua disuelve, siempre está disolviendo. Y yo les pregunto, ¿por qué se considera un gran disolvente al agua? ¿Por qué se considera un gran disolvente al agua? Jonathan, deja de ver el internet. Ya deja de ver el internet, dijo. Mañana es su examen y deberían saber. Mañana es su examen. A ver una señorita que me responda. Ríos Jaldín. ¿Por qué? ¿Por qué disuelve el agua, hija? ¿Por qué disuelve? Ya lo ha estudiado el capítulo 1. ¿Por qué disuelve el agua? ¿Por qué se disuelve el agua? ¿Perdón? No le escuché muy bien la pregunta. ¿Por qué disuelve el agua? ¿En qué sustancia sería? ¿En jet, por ejemplo, en sal o en...? ¿Por qué se lo considera un gran disolvente al agua, hija? Ah, ya. Porque se puede diluir en cualquier sustancia. O sea que el agua se puede diluir en cualquier sustancia. La sustancia se puede diluir en el agua, por esa razón sería. ¿Por qué se considera un gran disolvente? Por eso le estoy preguntando. El concepto general no. Araceli. Por la propiedad que tiene de hidrólisis, ¿sí? Daisy Catherine. Dicen por su polaridad. ¿Qué dice el resto? ¿Con qué después están de acuerdo? Dice, yo me anoté que tiene un gran poder disolvente gracias a su polaridad. Eso lo tengo anotado yo. Por eso estoy preguntando, ¿con cuál de las respuestas está de acuerdo? La última, licenciada, polaridad igual diría yo. Claro, por su polaridad. Si no fuera polar, no disolvería nada, nada. Si lo han estudiado la última parte, por eso les he dicho, ¿qué es lo que no han entendido de la última parte? Tienen que estudiarlo, ahí está. No dice precisamente ahí, es un gran disolvente, no dice. Ahí explica, el agua es polar y gracias a su polaridad es un gran disolvente. Pero además, complementariamente, es un gran disolvente porque puede disolver al azúcar como compuesto orgánico, a la sal como compuesto inorgánico. Pero acá hay una cosa, yo quiero que me entiendan bien esto. Cuando yo hago la pregunta, ¿por qué el agua disuelve? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Miguel Tenorio, ¿cómo respondería? Por su polaridad. Listo, ahí pónganle polaridad, nada más. Las respuestas son de ese tipo en el examen. Es una palabra. Es una palabra, chicos. No es aquí a desarrollar, porque si dijera desarrollar, me muero. Porque todos tendrían la razón en la respuesta. Y no es así.
Entonces, son ese tipo de preguntas. Es otra cosa cuando se describe, otra cosa es cuando se explique. Explica, por favor, el origen de la polaridad en el agua. Ahí tienen que explicar. Tienen que armar la estructura del agüita y ahí me tienen que explicar. Y eso lo tienen que estudiar, está ahí en el texto, no está en otro lado. Listo. Entonces seguiremos, les daremos esto a los, les entregaremos a los chicos para que vayan preparando. Mañana es nuestro examen y el día lunes ya estamos exponiendo el capítulo 3, por favor. Es que sí, rápido nomás, chicos, Y luego en el capítulo 2 estaba pensando ir vamos a ir a la angostura con todos los protocolos de bioseguridad y vamos a hacer una práctica en la angostura. ¿Está bien? Entonces, introducción. 3.2. 3.2. ¿Quién sería? 3.2. López González Fabricio Rafael, ¿está? Sí, acá estoy. López González. 3.2, por favor. Es condiciones para la solubilización de las sales de la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que influyen en la solubilización de las sales de la naturaleza? Le adelanto un poco. Hay sales que no se disuelven, hay sales que se disuelven, que son bastante solubles. Pero al final, gracias a todos los procesos que usted va a estudiar o a los fenómenos que van a estudiar, influyen para que el agua se solubilice o para que las sales que no son solubles se solubilicen. Por eso es bien complejo la química del agua. 3.3. 3.3, Mamani Calderón Talía. Presente, licenciada. 3.3. De ustedes son factores que intervienen en la solubilización de las sales. El 3.2 son condiciones, es otra cosa. Y el 3.3 son factores ahora que intervienen en la solubilización de las sales cuando el agua entra en contacto con las mismas. ¿Está bien? Dentro de eso tenemos 3.3, usted lo tiene que explicar. 3.3, 2, 1, 3, etc. Todos los procesos, hija, que intervienen en la solubilización de las sales. Está bien, licenciada. Mendieta Orellana Stephanie, ¿está? Sí, estoy presente. Mineralización de las aguas, hija. Mineralización de las aguas. (3.5) Mérida Patiño Pamela, ¿está? Sí, licenciada. Le tocaría fenómenos capaces de modificar la composición de un agua. 3.5. Fenómenos capaces que puedan modificar la composición de un agua. Es decir, un agua determinada tiene una composición, ¿me entiende? Y por ahí, en un río, y por ahí confluye con otro río que tiene otras características. Entonces, ahí vienen los fenómenos que podrían modificar su composición inicial, ya podrían cambiar. Modificar quiere decir cambiar. Y finalmente tenemos 3.6. Olivia Montaño Andrea, pura señoritas creo me ha tocado esta vez. No, López González y Alemán. Y luego puras señoritas. Espero que no me defraude. ¿Olivia Montaño está? Sí, presente. Le tocaría, hija, 3.6. Fenómenos limitantes. ¿Por qué se llama así?
Porque, o sea, ¿en qué nos beneficia este fenómeno limitante para el agua? Listo. Ay, 11:04. Pues hasta las 11:15 es la clase, ¿no? ¿Hasta qué hora es? 11:15, sí. Ya, llamaremos lista. Acevedo. Presente, licenciada. Alemán. Presente, licenciada. Arce. Atocha. Presente, licenciada. Ay, hija, no me tarde, pues. Sí. Ya le he puesto falta, hija. Atocha. Presente, licenciada. Callapa. Presente, licenciada. Céspedes. Priscila. Lenin, ¿no está? Chamaca. Presente, licenciada. Chambi. Presente, Liz. Chambi Mamani. Choque Ocio. Flores Cabezas Lourdes. Presente, dice, no llamo mi nombre. ¿Cómo se llama usted? Choque Vilca Cindy. ¿Perdón? Choque Vilca Cindy, no ha llamado mi nombre. Choque Vilca Cindy. Cindy. Ahí está usted presente. Perdón, ya me salté. Guardia García Víctor. Guardia García Víctor, ¿no está? Hinojosa Paquichiri Lourdes. Presente, licenciada. Iraola Vía. Presente, licenciada. Jaldín Luján. Presente, licenciada. Mamani Calderón. Presente, licenciada. Mendieta. Ay, disculpe, Lisa, no me llamó. Mérida. Presente, Listo. licenciada. Aquí no le he llamado. López. López González Fabricio. Sí. López Sí. González Fabricio tiene 2 faltas usted, yo por eso ya no le estaba llamando. Recién se ha inscrito, ¿qué ha pasado? Es desagrado, sí, Lice. Ya, entonces a partir de hoy día, pero ya tiene 2 faltas, eso ya le quita, digamos, los 5 puntos de entrada, ¿ya? Quiero mencionarle eso, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, chicos. Tenemos que ir protegidos. Es lo que tenemos que hacer. Doble barbijito, si gustan, con nuestro alcoholcito, desinfectante, y no vamos a estar, no nos vamos a acercar para hablar. Entonces tenemos que estar nomás cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, la distancia. Lógicamente, si recuerdo de ese aulita, pasado un asiento, siempre nos vamos a sentar o vamos a ver cómo hacemos. ¿Ya? Lo que menos quiero es, yo espero que todos estén vacunados. Entonces su carnecito tienen que llevar de vacuna. Pues yo voy a ir con todo lo que corresponde, pero también espero verles a los que están sin vacunas, con alcoholcito, con doble barbijo, tienen que entrar a la clase así, o al examen. No puedo permitir de otra manera. No tienen vacuna, pero bien protegidos. No creo que me digan, Vargas, Marcos, deja el celular, está en clase. Si no, por favor, puedes retirarse ya. No estoy haciendo nada, Lice, estoy pensando de su enfermedad, estoy como quieto, no estoy haciendo nada, Lice. Deje de manejar el celular. Por favorcito, ¿ya? Entonces mañana nos cuidamos todos, por favor, ¿ya? Mañana les espero a las 11 en punto, 11 en punto, chicos. En la puertita me esperan para que entremos también uno por unito. Buenos días, hasta mañana.